Señor nuestro, gracias por tu fidelidad, por la fidelidad de siervos alrededor del mundo que están orando, por este ministerio que está en tu corazón, como es evidente. Rogamos que tú le uses en esta mañana y el propósito, la agenda que él tenga en su visita aquí a Colombia, que tú la bendigas y le guardes en todo momento. Gracias por la vida también de Juan Pablo, su interés y su amor a ti, la oración y a la iglesia. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Gracias. Buenos días. Lo siento para mi mal español, no hablo mucho. Es difícil para mí, es la gramática, ¿sí? En inglés es muy fácil, en español es difícil. So, ¿hablas en inglés mañana? Sorry. So it's really good to be here. I'm just in that middle stage when your eyes are going, but sometimes you're halfway house with Estoy glasses. muy feliz de estar aquí con ustedes. Estoy pasando por esa etapa de la vida donde mis ojos están como en la mitad, como que me toca usar Just las gafas getting- para ver de cerca, pero pues puedo ver de lejos, como que estoy pasando esa etapa. It's a real privilege, and thank you, Pastor Juan, for inviting me here. It's so kind of you to have me. Es un privilegio estar aquí. Gracias, Pastor Juan Carlos, por invitarme. Es un privilegio para mí estar aquí. I have the real joy and the real privilege of traveling around the world with an organization called 24/7 Prayer. Tengo el privilegio y la alegría de viajar alrededor del mundo con una organización que se llama Oración 24/7. I live with this really strong belief that revival comes through prayer. Tengo y vivo con esta convicción muy fuerte donde pienso que el avivamiento viene a través de la oración. That every time someone comes to Jesus, it's because someone was praying for them. Que cada vez que una persona se acerca y viene a Jesús es porque alguien está orando por esa persona. The reason I'm a Christian today is because my father and my mother prayed for me. La razón por la que soy cristiano hoy en día es porque mi padre y mi madre estaban orando por mí. The bended knee is the hinge of history. La rodilla que se dobla es el quiebre de la historia. Wherever we see lives changing, churches growing, the kingdom coming, we see people praying. Donde sea que miremos y veamos iglesias creciendo o el reino extendiéndose, vemos personas que están orando. So last year, for instance, I was in Turkey Por ejemplo, el año pasado estaba en Turquía meeting with church leaders from Iran. teniendo reuniones con iglesias de Irán. For obvious reasons, I couldn't go into Iran. Por razones obvias no podía ir yo mismo a Irán, no podía entrar. But the fastest growing church in the world at the minute is the church in Iran. Pero en este momento la iglesia que más rápidamente está creciendo es en Irán. It is the most prayerful church you will ever meet. Es la iglesia que más ora y la que más van a ver orando alrededor del mundo. And so it's my privilege and pleasure to talk about prayer. Entonces es un privilegio y un placer para mí hablar sobre la oración. I've traveled to over 30 different nations He viajado alrededor de 30 naciones to talk and to speak about prayer, and we have offices in about 20 different nations. para hablar y para enseñar a las personas sobre la oración, y como organización tenemos oficinas en alrededor de 20 países. And I'm Irish, by the way. Y yo, pues, por cierto, soy irlandés. My wife is English. Mi esposa es inglesa. I have two sons, they are Irish and English. Tengo dos hijos que ellos son como medio irlandeses y medio ingleses. In October, I'm going to be a grandfather. En octubre voy a ser abuelo por primera vez. I know I don't look old enough, but No me veo lo suficientemente viejo, pero bueno. so obviously today in England we have a big football match. Entonces, obviamente en Inglaterra hoy tenemos un gran partido de fútbol, una gran final. Yeah, England is in the finals con Euros.
Entonces, Inglaterra está en la final de la Eurocopa I'm contra sorry, España. I won't be supporting Spain. Lo siento, no voy a estar apoyando a España. It'll be England for, you know. Va a ser Inglaterra para mí. But para la no, gracias. Para la noche, Pero en la noche, viva Colombia, viva Falcao. so we have a gift for you. Oh, okay, bueno. Oh, I'm really excited now to wear this tonight. Estoy muy emocionado de ponerme eso esta noche. Maybe I Esta should camiseta. preach in it in the second service. De pronto me la pongo para el segundo servicio. Gracias. Oh, there you go. It's amazing. So one of the things that happens with me with my travels is I get to stay in lots of different people's houses. Entonces, algo de lo que pasa comúnmente cuando viajo es que me quedo muchas veces en la casa de diferentes personas o And visito las casas de It's a diferentes personas. beautiful way to get to understand different nations. Es una manera muy linda de entender las diferentes culturas y naciones. So a few years ago, I had to go to a church in Ireland. Entonces, el año pasado tuvimos la oportunidad de visitar una iglesia en Irlanda And I was staying with this beautiful young couple. y me quedé en la casa de esta hermosa pareja joven. And I was it was me and another guy, we were just staying in their house. Entonces, un compañero y yo estábamos quedándonos en su casa. I had Esta never met them before in my life, never. Nunca me había conocido con ellos. They nunca were me- very kind, they were very warm. Ellos fueron muy amables, muy cálidos en su trato. But I don't know if you know that in Ireland there's a tension between the Protestants and the Catholics. Pero como ustedes de pronto saben, en Irlanda hay una tensión entre los católicos y los protestantes. And there's been a war because of this stuff. Y tuvimos una guerra por este enfrentamiento, este And this conflicto. couple, they were a Protestant couple. Y esta pareja era protestante. And I noticed on their fridge, they had a photograph of the Pope. Y yo noté que en su nevera ellos tenían una foto del Papa. This guy. Este Papa. And I Benedicto was XVI. thinking, isn't this Pope Benedict? It was a few years ago. Entonces, como saben, este era el Papa Benedicto que estuvo hace And I'm unos thinking, años. isn't it amazing? These Protestants, they're praying for this Pope. Y no les parece increíble que estos protestantes estaban orando por el Papa. And we're just about to go to bed. Y apenas, pues unos minutos antes de irnos a dormir, And we're in the kitchen. estamos en la cocina And I look at this beautiful couple. y los veo a esta hermosa pareja I feel it's so nice that you're praying. y me siento muy emocionado y les digo que me parece muy chévere que estén orando. And so I said, thank you so much that you pray for the Pope. Y les digo, gracias que ustedes oran por el Papa. And she looked at me Y me and, dice, and said, why you say this? ¿por qué? Me dice ella, ¿por qué estás I diciendo said, eso? oh, you have a photograph of the Pope on your fridge. Y entonces digo, bueno, pues tienes una foto del Papa en tu nevera. She said, that's not the Pope, that's my mother. Ese no es el Papa, esa es mi mamá. Qué malo. Eh? Oh. In English we say there's no coming back from that. En inglés hay un dicho que dice, no hay vuelta atrás. So de eso. uncomfortable. What do you do? Fue demasiado incómodo. ¿Qué haces en ese Her momento? mother, her poor mother. And when I looked again, I could see it was just her mum. She had a white dress on. It was like, and grey hair. And I was like, oh my goodness. Y cuando realmente me fijé en la foto pude ver, claro, era la mamá, estaba vestida de blanco, pero tenía pues el pelo blanco también y pues era evidentemente la mamá. Oh my goodness. And here's the moral of that story. Entonces la moral de la historia, Is la moraleja, perdón. sometimes you get what you look for. Entonces a veces consigues lo que estás buscando. We see something a certain way and we think it's true. Entonces a veces vemos algo que creemos y pensamos que es verdadero, que es verdad. And I think it's the same when it comes to prayer. Y yo creo que a veces pasa lo mismo cuando pensamos sobre la oración. We see prayer in a certain way. Vemos la oración como de una manera y como la encajonamos. Sometimes it's a religious duty.
a veces pensamos o la encasillamos pensando que es como una tarea religiosa. Or it's something that we have to do, and if we don't do it, God's going to kind of strike us down. Y algo que tenemos que hacer porque si no pensamos que Dios va a castigarnos de alguna forma. And it's my pleasure and my joy to talk about prayer in a totally different way. Entonces es para mí una alegría poder hablar de la oración de una forma totalmente diferente. You know, I'm going to be a grandfather. Entonces ya saben, voy a ser abuelo. When I've seen grandparents, right? I've seen them. When they see their grandchildren, they smile. Entonces yo he visto a abuelos, abuelas, cuando ellos ven a sus nietos, ellos sonríen. It's because they know that when the grandchild cries, it goes back to its parents. Es porque saben que cuando el nieto llora, no viene a ellos, sino a sus papás. But they smile. There's a warmth in their smile. Hay una calidez en la sonrisa de un abuelo. You know, Abuelo. whenever we step into the place of prayer, God smiles at us. Y saben que cuando entramos en ese lugar de oración, Dios nos sonríe. When you meet with God and speak with God, you are talking to a God who smiles at you. Cuando hablas con Dios, cuando te conectas con Él, estás hablando con un Dios que te sonríe. You are fearfully and wonderfully made. Y cada uno de ustedes ha sido hecho de una manera increíble y creado de una manera increíble y maravillosa. It says that in the Psalms. Eso dice en los Salmos, en el Salmo In 139. Ephesians, Paul says that you are his workmanship. En Efesios dice que somos hechura de sus manos. In English, workmanship is like not a very good unpacking of the Greek. En la traducción en el inglés, esa palabra o esa expresión hechura de sus manos no es necesariamente una buena traducción del griego. This word workmanship is actually where we get this Greek word poema, which is poetry. La palabra que usan para hechura de sus manos realmente es la palabra que usamos para poesía. You are his poetry, Tú eres su poesía, his masterpiece. su obra maestra. So when he looks at you, he smiles at you. Entonces cuando Él te ve, Él te sonríe. And this should reframe how we think about prayer. Entonces deberíamos repensar cómo pensamos sobre la oración. I'm stepping into a place where God is smiling at me. Estoy entrando a un lugar donde Dios me está sonriendo. Can we take the Pope, the smiling Pope down? Podemos 'Cause quitar it's kind of, la foto del Papa, ya pasó el momento. Eso, gracias. kind of freaking me out a bit. Me But, estaba como asustando un poquito ahí el Papa mirándome. sorry. And then when we look in our Bibles, we see that God's original intent was to walk in a garden with his people. Entonces cuando vemos en Génesis, el plan inicial de Dios era caminar con su gente, con sus personas en el jardín. Where he smiled at them. Cuando Él les sonreía, les Where he sonrió. enjoyed their presence and enjoyed walking and talking with them. Donde Él disfrutaba de su presencia y caminaba y compartía tiempo con ellos. If we were to read Genesis 3, verse 8 till 9, Entonces si leemos Génesis 3 versículos 8 y 9, shall I read it in English? Sí. Yeah. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Now this is a sad story. Es una historia triste, ¿no? If you were to read all of Genesis 3, it's about the fall. Si leemos todo el capítulo 3 de Génesis es sobre la caída. But we learn something from this Bible verse. Pero aprendemos algo de este versículo bíblico. That God walked with his creation, that God talked with his creation, that God wanted to be with us. Que Dios caminaba con su creación, que Dios hablaba con su creación y que Él quiere estar con nosotros. And through the precious blood of Jesus, that way has been opened once again for us to walk and talk with Y God. que a través de la sangre de Jesús ese camino ha sido
abierto nuevamente para nosotros poder caminar y hablar con el Señor. God wants to encounter us. Él quiere conocernos y encontrarse con nosotros. And encounters change us, don't they? Entonces, esos encuentros nos cambian, ¿no? When I met my wife, it changed my life. Cuando yo conocí a mi esposa, eso cambió mi vida. When I met my children, it changed my life. Cuando conocí a mis hijos, eso cambió mi vida. We have these different encounters. When we encounter illness, it changes us. Tenemos esos diferentes momentos de la vida donde nos encontramos, por ejemplo, en una enfermedad y eso también nos termina When we have cambiando. these different experiences that happen in life, they change us. Estas experiencias que tenemos a lo largo de la vida nos van cambiando. And our encounter with God changes us. Y nuestro encuentro con Dios nos cambia. When I first encountered Jesus, it changed me. Cuando conocí por primera vez a Jesús y me encontré con Él, eso me cambió. When I met with Jesus, my life was transformed. Cuando conocí a Jesús, mi vida se transformó. I'd been in prison 4 times. Yo estuve en prisión 4 veces I met with Jesus, he changed my life. y conocí a Jesús y Él cambió mi vida. It's a long time ago, Eso fue hace mucho tiempo, but God changed me. pero Dios me cambió. But what I learned was that he didn't just want to meet me once. Pero me di cuenta que Dios no quería encontrarse conmigo solo una vez en la vida. God wanted to have a regular encounter with me. Él quería tener encuentros continuos conmigo. God wanted me to meet with him on a daily basis. Dios quiere encontrarse conmigo diariamente. And he wants to meet with each of us every Y day. quiere tener encuentros con cada uno de nosotros For todos us los días. for us to enjoy his smile and enjoy his presence. Entonces, para que así podamos disfrutar su presencia y su sonrisa. If you were to look at the Hebrew around Genesis 3, verse 8 till 9, Entonces, si revisáramos el hebreo de este pasaje, Génesis 3, del 8 al 9, there's an ancient Bible commentator called Ellicott. He's an old guy. hay un comentador bíblico bastante, viejo, que es Ellicott. And he looked at the Hebrew word for walking. Y él revisó la palabra hebrea de caminar. And in its, like he would say, in its reflexive conjugation, the way it's put together, Entonces, en la forma, reflexiva que está conjugada la palabra, it would say that the phrase is walking for pleasure. entonces la frase exacta dice que es caminando por placer. It wasn't for purpose, it was for pleasure. No era caminar por un propósito específico, sino simplemente por disfrutar, To enjoy your company. para disfrutar esa presencia. It was after the work was done. It was in the cool of the day. Y dice que fue después del atardecer, o sea, como como al final del día cuando ya está frío. And it was also this sense of, it says that they heard his footsteps coming in the garden. Y dice que el hombre y la mujer escucharon sus pasos en el jardín. It's like they were listening for him. Es como que escucharon que él venía. He's coming. I can Ahí hear viene, him. ahí viene. It's like almost like Psalm 46 verse 10, Es como casi como en el Salmo 46, verso 10, where it's like, be still and know that I am God. que dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. It's like they still themselves. The work is done. They listen and they wait, and then they walk for pleasure with Entonces, God. la idea de quedarse quietos y de esperar y escuchar, y de ahí cuando Dios llega pueden caminar. This is how it was meant to be. Es como fue planeado para que fuera. This pleasurable experience of prayer, of walking with God in our garden. Esta experiencia de disfrute de orar y caminar con Dios en el jardín. So my question today is, where is your garden? Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿dónde está tu jardín? For me, in the morning, I sit in a chair in my living room. Entonces para mí, por ejemplo, en las mañanas me siento en un sillón en mi sala. It's my garden.
Ese es mi jardín. It's where I meet with God on a regular Es basis. donde diariamente, regularmente me encuentro con Dios. But when we had 2 small children, Pero cuando teníamos 2 niños pequeños, it wasn't my garden. no, ese no era mi If I'd jardín. have said to my wife, Tracy, listen, I'm going to sit here for 1 hour and talk to Jesus while you try and feed the children and get them ready for school, she would have gone crazy. Si yo le hubiera dicho a mi esposa que me voy a sentar en esta silla por 1 hora mientras ella está intentando alimentar a nuestros niños y ayudarlos a alistarse para el colegio, no le habría gustado para nada. There are different seasons to find your garden, different places to find the Entonces garden. hay diferentes momentos y estaciones para encontrar tu jardín. It could be your car. Puede ser tu carro. I mean, I would imagine you spend quite a lot of time in your car sometimes. Entonces a veces viendo la ciudad me imagino que pasan mucho tiempo en sus carros. When Juan got me from the airport on Friday, Entonces cuando Juan me recogió del aeropuerto El- el viernes, 2 horas in tu coche. 2 horas del aeropuerto al Parque de Alcalá. So it's make it your garden, your place of communication with God. Entonces, bueno, ese podría ser, por ejemplo, un jardín donde pues nos comunicamos con Dios. Instead of it being a kind of just a crazy time, it could become your tabernacle, your place of encounter. En vez de que sea, por ejemplo, un lugar de estrés o de locura, puede ser casi como un tabernáculo donde te I know encuentras con I know Dios. some other guys who when they go to the gym, Yo también he escuchado de muchachos que cuando van al gimnasio, now I used to go to the gym many years ago. I've stopped because it's not good for you. yo antes iba al gimnasio, pero dejé de ir porque realmente eso no te hace bien. You know, as you get older, you can hurt yourself. You just got to be careful. Entonces, así que te vas volviendo un poco mayor, te puedes hacer daño, tienes que But tener cuidado. I have 2 sons, Ellis and Daniel. Pero mis 2 hijos varones, Ellis y Daniel, And when I was doing bench presses, y cuando estaba haciendo flexiones de pecho, la de las pesas, I was lifting up Ellis, Daniel, estaba Ellis, levantando. Daniel, lifting them Exacto. up to God. I turned the gym into my garden. Entonces convertí el gimnasio en mi jardín al estar con cada vez que empujaba el peso, decía Ellis y Daniel, como que There are oraba go- por ellos mientras we estaba can haciendo ejercicio. Find these places of encounter everywhere. Entonces podemos encontrar como estos lugares de encuentro en todos los lugares posibles. If the Apostle Paul said, run the race with perseverance, Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo que dice que corramos la carrera con perseverancia. if you go running, Entonces, si tú corres, you could turn that into your place of prayer. puedes convertir eso en tu lugar de oración. I've noticed there are a lot of people that have dogs. He visto que en la ciudad muchas personas tienen perros. I used to have a dog when we lived in Ibiza. Cuando nosotros vivíamos con mi esposa en la isla de Ibiza, en España, 30 minutes every morning, it would be my place of prayer, walking the dog. teníamos un perro y cada mañana ese sería mi lugar de oración al caminar al perro 30 minutos. Where's your garden? Where's your place of communicating ¿Dónde with God? está tu jardín? ¿Dónde es el lugar donde te I comunicas have con a Dios? friend who loves actually her physical garden. Tengo un amigo que de hecho le encanta su jardín, su patio, su patio físico de la casa. And when she's in her garden, she makes it her place of prayer. Y cuando ella está en su jardín, hace ese lugar su lugar de oración. So my encouragement is to find your garden, your place of regular encounter, to meet a smiling God. Entonces a lo que les quiero animar es que encuentren ese lugar es físico donde pueden encontrarse con Dios y lo pueden hacer su jardín para encontrar esa sonrisa de Dios. Sorry. No, that's cool. There are 3 points I'd like to make about Jesus, because Jesus prayed. Entonces quiero dar 3 puntos sobre Jesús y sobre cómo él oraba. Because I think if we're followers of Jesus, Porque pienso que si somos seguidores de Jesús, like Jesus, he was the Son of God and he prayed. él es el Hijo de Dios y él oraba. Now, if he needed to pray, I definitely need to pray. Entonces, si él siendo humano necesitaba orar, yo necesito orar. So these are 3 things I've noticed. Entonces, estas son 3 ideas que me he dado cuenta. In Mark chapter 1, verse 35, En Marcos capítulo 1, versículo 35, it says this. dice: Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Sorry, just a second. It's okay. Marcos 1:35.
Sorry. que dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Can I just say, at this point, Jesus' life was going really well. Entonces, puedo contarles que en ese momento de la historia de Jesús, la vida de Jesús estaba yendo muy bien. They were seeing lots of breakthrough. Estaban viendo muchos momentos de qué cosas buenas cosas estaban sucediendo, estaban viendo buenas cosas suceder. The whole town had gathered at the door as he healed Peter's mother-in-law. El pueblo entero se había reunido alrededor de Jesús y Jesús había sanado a la madre de Pedro. And do you know what I've noticed as I've got older? Y ¿saben de qué me he dado cuenta mientras me he vuelto un poco mayor? People don't pray as much when things are going well. La gente realmente no ora mucho cuando las cosas están yendo bien. People, they don't. It's why God said to Moses, when it goes in Deuteronomy, he said, when it goes well with you, don't forget about me. Es como cuando Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio, cuando las cosas estén yendo bien, no te olvides de mí. So it's easy to forget to pray when life is going well. Entonces es muy fácil olvidarnos de orar cuando la vida está yendo bien. And Jesus' life was going well at that point. Entonces la vida de Jesús en ese momento estaba yendo bien. 12 disciples, people getting healed, everything going well. 12 discípulos, las personas alrededor estaban siendo sanadas, todo estaba yendo bien. But he still goes to the desert place and prays. Pero aún así, Jesús toma la acción de ir a un lugar solitario y orar. It's interesting as well because the disciples, they come and look for him. Y es interesante porque los discípulos vienen y lo buscan. And they say, Jesus, we need to get back. Y le dicen, Jesús, necesitamos regresar. And Jesus goes, no, we need to go on. We need to move on to new places. Y Jesús les dice, no, tenemos que seguir, tenemos que continuar nuestro camino hacia nuevos lugares. When we forget to pray, Cuando nos olvidamos de orar, we can forget to keep inquiring of God. When we forget to pray, we just stop asking God direction and where do we go. cuando dejamos de orar, dejamos de preguntarle a Dios por su dirección y por su guía. Simplemente seguimos nuestro propio pensamiento. So my encouragement really is that we don't forget to pray when life is going well. Entonces a lo que les quiero animar es que no nos olvidemos de orar, o no se olviden de orar cuando la vida está yendo bien. And then we see, if Mark, by the way, is really good for a preacher on prayer because there's only 3 times Jesus prays. Entonces Marcos realmente es un muy buen libro para ver como el tema de la oración porque hay 3 momentos donde Jesús ora. It gives you 3 great points then. Nos da entonces 3 puntos muy buenos. So number 1, he prays when things are going well. Entonces el primero es que oremos cuando las cosas estén bien. Number 2 is this, in Mark chapter 6. Pero entonces el punto número 2 en Marcos capítulo 6. We see that he 45 to 46. That's fine. En Marcos capítulo 6 versículos 45 y 46. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida, while he dismissed the crowd. After leaving them, he went up on a mountainside to pray. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. So, 1, he remembers to pray when things are going well. Entonces, el primer punto, él se acuerda de orar cuando las cosas están yendo bien. Number 2, he is incredibly busy. Y el punto número 2 es que Jesús está muy ocupado. The crowd are behind him. Hay una multitud detrás de él. Just fed the 5,000. Acaba de alimentar a los 5,000. The storm is in front of him. He's just about to walk on water. Y está a punto de entrar en una tormenta porque lo siguiente que va a pasar es que va a caminar sobre el agua. And in the middle he prays. Y en la mitad de esos 2 acontecimientos él ora. If we look into this whole incident, the people there were trying to make him king.
Y si vemos como lo que estaba, o el contexto de lo que estaba sucediendo, la multitud ya quería que él se volviera rey. So he was under a lot of pressure. Entonces él estaba recibiendo mucha presión del grupo. Everywhere he went, people followed him. Y donde quiera que iba, la gente lo estaba siguiendo. So he had literally the sermon on this feeding of the 5,000. It wasn't a plan. Entonces, por ejemplo, literalmente, el milagro de los 5,000 de los 5,000 personas que alimentó realmente no estaba planeado. He'd actually said, "Come on," to his disciples, "let's go away to a quiet place." Y él le dijo, realmente antes que pasara eso, le había dicho a sus discípulos, vamos a retirarnos a un lugar un poco más solitario. And the crowd had followed him to the quiet place. Pero la multitud lo estaba siguiendo a ese lugar solitario. Does the crowd ever follow you to your quiet place? Entonces, les pregunto, ¿la multitud los sigue a ustedes a sus lugares solitarios? I'm trying to pray. Estoy intentando como orar. I'm trying to stay focused. Estoy intentando enfocarme. And I'm thinking about my sons. I'm thinking about the weather. I'm thinking about will England win the football. I'm thinking about so many. My car needs servicing. The air conditioning's broken. Whew. Y estoy como en ese momento en tratar de enfocarme y hay tantas cosas y tantos pensamientos que vienen a mí. Pienso en mis hijos, pienso en el trabajo, pienso en si Inglaterra va a ganar la final o pienso en si tengo que ir a arreglar el motor del carro. The crowd follows me into my prayer life. Esa multitud me persigue hacia mi espacio de oración. And we hear here, he dismissed the crowd. Y vemos aquí que él despidió a la multitud And then he went up on a mountainside to pray. y subió a una montaña a orar. Now, you guys live up a mountain, yeah? Entonces, en Bogotá, nosotros vivimos en una montaña Más o menos, see? And it's difficult y es difícil. to climb mountains, especially with the altitude. And for me, like even stepping up the steps, I'm like, Y es difícil subir una montaña, ¿no? Incluso para mí, estando aquí con la altitud, incluso subir escaleras es difícil. you have to make an effort to go up a mountain. Tienes que hacer un esfuerzo al subir la montaña. So sometimes we have to push through. Entonces a veces necesitamos esforzarnos y empujar esa energía. When we're busy, we have to make an effort to go up that mountain. Cuando estamos muy ocupados con la vida, tenemos que hacer ese esfuerzo de subir la montaña. We need to keep pushing through in this. Necesitamos seguir perseverando en esto. Do you know one of the biggest things I think the church needs to learn in the next 5 years? ¿Saben cuál es una de las cosas que yo creo que la iglesia tiene que aprender en los próximos probablemente 5 años? Is perseverance. Es perseverancia, Is not giving up. es no rendirse, Is pushing through. es empujar esos momentos. My mother died when I was 11. Mi mamá falleció cuando yo tenía 11 años I took it really badly. y realmente para mí estuvo muy mal ese tiempo. I went away from God. I went to prison. My dad prayed every single day. Me alejé de Dios, terminé al cabo de los años en prisión y mi papá oraba por mí. He persevered Y él perseveró for 10 years. por 10 años. And then one day he gets a breakthrough. Y un día él recibe una respuesta. My other brother, Mi otro hermano, tengo 4 hermanos. tengo 4 hermanos. My other brother, he also walked away from Jesus. Uno de mis hermanos mayores, él también se alejó de For Jesús 30 years. por 30 años And then he came back to Jesus. y regresó a Jesús. And I said to my dad, Y le dije a mi padre, isn't it amazing that my brother has come back to Jesus? ¿no te parece increíble que mi hermano haya regresado a Jesús? And my dad said, you know what? I prayed for him every single day. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo he orado por él cada día de estos 30 años. To climb the mountain, we have to push harder. Para subir esa montaña tenemos que esforzarnos más. We must not give up. No podemos rendirnos. When we don't see the results we see, Cuando no vemos los resultados que queremos, when your son doesn't come back to Jesus straight away, cuando tu hijo no vuelve a Jesús inmediatamente, don't give up. no te rindas. When your husband doesn't come to Jesus, don't give up. Cuando tu esposo no viene a Jesús, When no your te daughter rindas. walks away, don't give up. Cuando tu hija se aleja de Jesús, no te We rindas. need to persevere, Necesitamos perseverar, to keep going.
seguir adelante and we will see a breakthrough. y vamos a ver una respuesta. Behind every history that we see, there is always a secret history. Detrás de cada gran historia que hemos escuchado, siempre hay una historia secreta o oculta. I remember baptizing a guy in the sea in England, in Spain. Recuerdo estar en el bautizo de un señor en España Everybody said, "Oh, it's amazing! You're baptizing this guy in the sea." y todo el mundo me decía, es increíble que estás bautizando a esta persona en el It mar. was fantastic for me. Y fue increíble para mí. But for his mother, who prayed for 36 years that he would find Jesus, she was part of his secret history. Pero su mamá, que había estado orando por él por 36 años para que él regresara a Jesús, ella, y esa era parte de su como historia secreta. Keep climbing that mountain of prayer. Entonces sigue subiendo esa montaña de Keep oración. praying. Sigue orando. Don't give up. No te rindas, You will see breakthrough. porque vas a ver una respuesta. This is not to cause us to despair. The Israelites prayed for 400 years before they, Y no quiero que entremos como en ese estado de desesperación, pero los israelitas, por ejemplo, oraron por 400 años. In a world where everything is immediate, En un mundo donde todo es inmediato, we need to learn to persevere. necesitamos aprender a perseverar. Jesus persevered. Jesús perseveró. He climbs the mountain to pray. Él subió y escaló la montaña para orar. And eventually, we come to hit the third point here. Y eventualmente llegamos a nuestro sure. tercer punto. He comes to the garden. Él llega a su jardín. It's funny that our relationship with God began in a garden. It's interesting that our relationship with God began in a garden. Entonces, para mí es muy interesante ver cómo nuestra relación como humanidad con Dios empezó en un jardín And the restoration of that relationship began in a garden. y la restauración de esa relación comenzó en un jardín, In the Garden of Gethsemane. en el jardín de Getsemaní. He goes and he prays. Él va y ora. Can I just say that that's where people pray the most, is when they are in crisis. Entonces, les puedo mencionar que ese es el momento en que la gente ora más, cuando la gente está en crisis. And God met Christ in the garden and gave him the strength to keep going. Y Dios encontró a Jesús en el jardín y le dio la fuerza para seguir adelante. And if you are in crisis today, Y si tú estás en crisis hoy, God wants to meet with you and give you the strength to keep going. Dios te quiere encontrar en ese jardín y darte la fuerza para seguir. Strength to face the day and the night. Fuerza para enfrentar el día y la noche. Yeah. And so, where's your garden? Entonces les pregunto, ¿dónde está tu jardín? If things are going well for you today, where's your garden? Si las cosas están yendo bien para ti hoy, ¿dónde está tu jardín? If you're busy, where's your garden? Si estás ocupado, ¿dónde está tu jardín? Are you in crisis? ¿Estás en crisis? Where's your garden? ¿Dónde está tu jardín? Because this is what I know. Porque esto es lo que he aprendido. This is what I've learned throughout my years. Es lo que he aprendido a lo largo de mis años. Is that God smiles at us and he wants to meet with each one of us. Es que Dios nos sonríe a cada uno de nosotros y quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros To give us the strength to keep going, para darnos esa fuerza para seguir el camino, the peace to deal with the pain, la paz para lidiar con el dolor and the joy to face it all. y el gozo y la alegría para enfrentar todo lo que venga. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yeah. Yeah. I'd like to pray for you today. I'd like to pray for us today. Me gustaría orar por ustedes y me gustaría orar por nosotros hoy. Okay. You translate or no? Yeah. Yeah. Father, sorry, I just want to stop one moment.
Just one moment. I feel the Holy Spirit just stir something in me. Voy a pausar antes Sorry, de orar porque sorry. siento que el Espíritu Santo está diciéndome algo. Who is praying for a breakthrough? Who is needs to persevere? They want to see a young one or a son or a daughter or a husband or a wife come to Jesus right now. ¿Quién está esperando una respuesta? Les pregunto, ¿quién está esperando una respuesta en su vida sobre algún familiar o alguna situación en su vida que quieren donde Okay. Jesús esté presente? If you wouldn't mind, I'd love it if you would stand. I don't want to make anybody under pressure. No quiero poner a nadie bajo presión, pero si están de acuerdo y se sienten tranquilos, me gustaría pedirles que estas personas se pongan de pie. Yeah. I want to pray that the breakthrough comes. Entonces quiero orar que esa respuesta, ese momento de respuesta venga That your constantly becomes a suddenly. y que tu oración constante se convierta en una oración que de repente That se today responde. we start to see a breakthrough. Que hoy empecemos a ver una respuesta. So, Father, I pray right now for those of us who are standing and we are looking for a breakthrough. Entonces, Dios, te oro por por todos nosotros quienes estamos pasando por un momento donde buscamos una respuesta. We are looking for a family member to come back to you or to find you. Estamos esperando que un familiar, un miembro de nuestra familia regrese a ti. I pray right now that we would see breakthrough today. Oro que tengamos una respuesta en este momento hoy. That you would change lives, that you would just break into these people's lives in Jesus' name. Y que entres a la vida de estas personas y des una respuesta en la vida de estas personas a nuestras oraciones. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Give us the strength to persevere. Danos la fuerza para perseverar. I pray that each one of us here would encounter you in our garden. Oro que cada uno de nosotros aquí en este salón And nos that we would- encontremos contigo en tu jardín And that we would experience your smile. y que experimentemos tu sonrisa. But I also pray that we would experience breakthrough. Pero también oro que experimentemos ese momento de respuesta, ese gozo de la respuesta. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Gracias.